Hola amigos, ya sabéis que soy un holandés afincado en Madrid desde hace muchos años, pero también tengo sangre asiática. Y eso es porque los Países Bajos tienen una historia colonial. No vamos a entrar en detalles, pero os puedo asegurar que he crecido comiendo muchísimos platos del sureste asiático. Es una receta que ahora está un poco olvidada, pero la vamos a revivir aquí. Es un mega pastel de carne que se llama Pai Daging Sapi. Este plato era muy popular hace 100 años, en esa increíble época de lujo en Art Deco. Está basado en un pastel de carne picada holandés que se llama frikandel y que los holandeses en Indonesia adaptaron. Eso sí, es muy adictivo. Venga, que nos vamos a hacer un viaje al sureste asiático de los locos años 20. En algunas tiendas se vende salsa de soja dulce, conocido como ketchup. Se pronuncia ketchup y en Asia se escribe con C y en holandés con TJ, así cuando se lee suena igual. Ketchup añade un elemento super umami a los platos y las hace muy adictivos. Y es fácil de hacer en casa. En una pequeña cazuela añadimos 5 cucharadas de azúcar, al ras, preferiblemente de caña, pero el normal también sirve. Añadimos una pizca de jengibre en polvo y otra de ajo en polvo. Lo mezclamos un poco y vamos añadiendo 5 cucharadas de soja, común, mejor si es bajo en sal, y 3 cucharadas de agua. Lo ponemos a hervir. Este nombre de ketchup suena muy parecido al ketchup. Esta salsa de soja es una base de cocina muy importante en Asia, desde hace siglos. Se cree que el ketchup originalmente se hacía echando ketchup al concentrado de tomate. O al menos los ingleses intentaron igualarlo en casa usando tomates. Como seguramente os va a sobrar un poco de esta salsa, os reto a probar combinarlo con tomate concentrado. Y me decís en los comentarios si os parece que tenga un parecido razonable con el ketchup común. Ya está, es muy rápido. Hay que dejarlo enfriar para que espese. Vamos a hacer el pastel de carne. Como siempre, empezamos picando una cebolla, bastante fina. También un diente de ajo grande, o 2 pequeños, finito. Seguimos con un trocito de jengibre, bien picado. Estos 2 ingredientes dan un sabor súper auténtico y fresco al plato. Yo las compro congeladas en una tienda de comida asiática. Las suelen tener. Si tenéis y podéis, os lo recomiendo. Esto que estoy picando es una hoja de lima kefir. Se quita el nervio central. Estas 2 especias también los hay secos, en polvo, en algunos sitios. Los recomiendo muchísimo, pero entiendo que a veces son difíciles de encontrar. Lo mismo con un trocito de galangal. De aspecto es similar al jengibre, pero más blanco. Tiene una fragancia increíble. Yo con estos platos os doy todos los ingredientes para conseguir un plato con auténtico sabor asiático. Pero si no tenéis o no podéis, no pasa nada. En realidad el plato va a seguir estando muy rico. Los vamos a freír en un fondo de aceite, fuego bajito, despacio y solo marcar. Ahora añadimos una cucharada de sambal. Esto es picante, pero no es tanto para 1 kilo de carne picada. Si no tenéis sambal, se puede echar otra salsa picante, china, que es muy similar, o también podéis echar directamente unas guindillas frescas picadas, o cualquier otra salsa picante de vuestra elección. Lo apartamos y lo dejamos enfriando, que se mezclen bien los sabores. Esto se llama bumbu. En un bol echamos la carne picada y añadimos los ingredientes secos. Sal, pimienta, nuez moscada y 100 gramos de pan rallado. Me gusta echar panko, pero cualquier otro tipo de pan rallado sirve. Mezclar a mano, con las manos bien lavadas, pero no amasar demasiado para que luego no se quede mazacote. Se queda dura por mezclar mucho el colágeno de la carne. La queremos jugosa. Ahora ya añadimos el huevo y nuestra mezcla, el bumbu. Y 2 cucharadas de nuestro ketchup manis. Fijaros qué espeso se ha quedado. Seguimos mezclando a mano.
En la sartén ponemos un fondo ligero de aceite y echamos la masa. Creamos bien la forma. Hay que igualarla, como dar forma a la tortilla de patatas, y la vamos a freír despacio, con la tapa, unos 30 minutos. Tenemos que conseguir 68 grados como mínimo en el centro. Es cuando sabremos que está suficientemente hecho y más jugosa está la carne, en su punto. Ya ha llegado a la temperatura. Si no tenéis termómetro, sirve pinchar en varios sitios para comprobar que salga seco. Ya está el plato. Si os fijáis, ha salido bastante salsa. Este plato se come con arroz. Se pone una pequeña pila en el plato y se pone una punta de carne como si fuera una tarta. Y un poco de salsa en el arroz. Se termina con un poco de cebollita frita encima de la carne. Esta es la de Ikea, es prácticamente igual a la que te ponen en Asia. Y para decorar el arroz, un poco de sésamo. Este plato se come con cuchara y te puedes ayudar con tenedor. Se suele poner un poco de ketchup al lado para acompañar, como si fuera ketchup. Pues este plato me recuerda muchísimo a mi infancia. Pero bueno, también lo he hecho a muchos amigos en casa y lo han querido hacer ellos en su casa después. Después de primero comerse todo el mío. Claro. Bueno, ya habéis visto que es muy fácil y muy rápido de hacer. Yo os recomiendo muchísimo visitar las tiendas de comida asiática. Es como hacer un mini viaje así, curioseando entre los pasillos. Es muy interesante. Todas las semanas hacemos un nuevo viaje y, por supuesto, estáis invitados. Solo le tenéis que dar aquí. Cualquier sugerencia, pregunta o comentario me lo dejéis escrito abajo. Pues Selamat makan y hasta el próximo vídeo. Pues ha salido de muerte. Ya lo verás. Joder. Es que si lo haces exacto con las medidas, claro, si lo haces muchas veces así, pues ya lo haces a ojo, pero haciéndolo perfecto es una pasada. Ah, bueno, con té. Mira.